Antes de comenzar con esta historia, quiero aclarar que los personajes y las imágenes no son de mi propiedad. Los derechos pertenecen al autor de Wattpad, el gran Kingu Saiko. Si lo desean, pueden ir a Wattpad para apoyarlo y leer otras de sus fabulosas historias. Tampoco son de mi propiedad los personajes de Ruby, etc., ya que todos pertenecen a sus respectivos dueños y están protegidos por derechos de autor, como ya mencioné antes. Con todo esto aclarado, comencemos esta historia. Whitley Nicholas Schne, el hijo menor de Jax Haley y Joe Schne, no era para nada un idiota. Le gustaba considerarse inteligente y perspicaz, superior al resto. Con tan solo 14 años, ya dominaba el arte del refinamiento, destacando en sus estudios y cumpliendo con todas las expectativas que se le planteaban. No escatimó esfuerzos para asegurarse de que era todo lo que un niño atlasiano debía ser, y creía que esto estaba claro para cualquiera que lo viera. Era el epítome de un Schne. Una pena que ciertas personas con las que compartía sangre no consideraran apropiado ser iguales. A pesar del arduo trabajo de su padre, Whitley sabía que su familia no se parecía en nada a lo que el mundo creía. Fue cuando tenía solo 7 años que todo se aclaró. Lo que todos veían como la perfecta y amorosa familia Schne no era tan perfecta en privado. Para la gente de Atlas, Willow Schne, su madre, si es que se le podía llamar así, era una supuesta mujer de fuerza, bondad y gracia. Era admirada como la matriarca perfecta. Lo suficientemente fuerte como para ser el orgullo del difunto Nicholas Schne, lo suficientemente amorosa como para ser la esposa obediente de Jax Schne, y venerada como la madre amorosa de sus hijos, que prefería mantenerse alejada de los focos para centrarse en su familia. Pero para Whitley, Willow Schne no era más que una borracha ingenua y reservada, encerrada en un rincón apartado de la mansión, donde nadie la molestaría. Era simplemente alguien incapaz de soportar las presiones de la vida que le había tocado vivir. No era solo Willow. Las hermanas de Whitley no eran mejores. Claro, hubo una época en que las tenía en alta estima, pero eso fue cuando era aún un niño. Como dicen, el tiempo es el mejor maestro, y los años le han demostrado al joven futuro heredero que todas las mujeres de la casa Schne eran del mismo calco y eran igual de decepcionantes. Winter, por ejemplo, no era más que una cobarde. Huyó en cuanto pudo, buscando alguna idea de libertad. Pensó que podría encontrarla uniéndose al ejército. Libertad en el ejército. La ironía habría sido graciosa si no fuera triste. ¿Qué libertad habría en seguir órdenes como un perro? ¿Qué libertad habría en estar a la sombra de una semimáquina como el general Ironwood? ¿Para escapar de la influencia de su padre? Si acaso, al general Ironwood nada le gustaría más que su padre se involucrara un poco más en el ejército atlasiano. No era libertad. Era una tontería, pura y simplemente. Y luego estaba Weiss. La heredera desagradecida que parecía decidida a vivir en un mundo de fantasía. Siempre haciendo berrinches cuando su padre no la consentía, pensando que si se convertía en cazadora, sería respetada. Creía que el título la valoraría. Pero Whitley lo veía de otra manera. No buscaba la gloria, sino una muerte lenta. Aún no se daba cuenta, pero acabaría perdida y olvidada en algún lugar lejos de casa, mientras que él seguiría aquí, donde pertenecía. Whitley había pasado numerosas noches preguntándose por qué pensaría que pasar semanas en el desierto luchando contra Grimm era de alguna manera mejor que sentarse en la cima del mundo. Después de pensarlo mucho, lo entendió. Weiss era simplemente un imbécil. Ninguno de ellos comprendió lo que les había sido dado. Nacidos en la cima del mundo, rodeados de riqueza, poder y oportunidades. Lo tenían todo, y aún así, todos se fueron. Todos eligieron algo diferente. Todos excepto papá. El padre nunca se había ido. No importaba lo ocupado que estuviera, no importaba cuántas exigencias le imponía la compañía Schne Dust, su padre siempre estaba ahí para Whitley. Su padre fue quien le enseñó todo lo que necesitaba saber. Cómo hablar correctamente, cómo presentarse con dignidad y cómo conectar con los demás. Le enseñó todas las lecciones que Whitley necesitaba para llegar a la cima. E incluso cuando su padre se enojaba, cuando le gritaba por los errores más pequeños, nunca lo alejó. Nunca lo abandonó. Su padre siempre había estado ahí. Era la única familia que Whitley tenía. Su padre era la única familia que Whitley necesitaba. Su padre realmente se preocupaba por Whitley, por eso, cuando su padre irrumpió en su estudio, elogió su ética de trabajo y luego dijo, «Siempre tuviste mi amor. Desde el día que naciste». Whitley quedó desconcertado. Estaba desconcertado.
Las palabras eran algo tan obvio, tan esperado, que tuvo que detenerse y preguntarse si el reciente altercado con Willow había provocado un cambio en la cabeza vendada de su padre. ¿Por qué su padre decía eso ahora? ¿Por qué sentía que debía ser una revelación? ¿Una declaración profunda? No es que no supiera ya que papá me quería, pensó rápidamente, con una opresión en el pecho. Que respirara más rápido, que viera borroso, no tenía nada que ver con lo que papá había dicho. Claramente es solo el polvo de la habitación, se dijo, mientras se ajustaba el cuello de la camisa instintivamente. Tendré que reprender a las criadas por descuidar, esto es inaceptable. Se quedó allí un momento. Las palabras, la mirada de su padre. Se sentía mal, como si una cuerda le tirara por dentro, como si algo en lo más profundo de su ser lo arrastrara. Pero no, eso no podía estar bien. Ahora no. No iba a llorar en absoluto. Respirando hondo, Whitley se irguió y miró a su padre a los ojos. Claro, padre. Siempre lo supe, dijo, forzando una sonrisa que, por alguna razón, le resultó más fácil de esbozar que antes. Su padre se quedó allí un momento más, con la mirada fija en él, y Whitley empezó a preguntarse si sus palabras habían sido las esperadas. Jax finalmente apartó la mano del hombro de Whitley y le dio una palmadita en la mejilla. Soltó una risita. Supongo que sí, ¿eh? Habló con un tono despreocupado, como si la conversación no hubiera sido más que un comentario pasajero. Sea como sea, continuó Jax con voz suave y pausada, estoy satisfecho con tu progreso, Whitley. Tu ética de trabajo es justo lo que esta familia necesita. Estás demostrando ser prometedor, y me alegra ver que te tomas las cosas en serio. Sin embargo, hizo una pausa, su expresión se suavizó un poco. Quizás sea hora de que nos despreocupemos un poco de todo esto. Has estado trabajando incansablemente, y creo que es importante que pasemos un tiempo juntos. Un poco de vínculo padre-hijo, por así decirlo. Por un momento, Whitley se quedó desconcertado, sin saber qué responder. Su padre estaba dispuesto a pasar tiempo con él. Ha pasado bastante tiempo. Una enorme sonrisa finalmente se extendió por el rostro de Whitley mientras se erguía, ansioso por complacer. Claro, padre. Un momento de convivencia padre-hijo suena genial. Dijo, con un tono alegre, como si presentara una idea propia. Quizás podríamos revisar algunos informes recientes de las empresas, profundizar en las complejidades de los aranceles comerciales regionales o incluso hablar de las últimas actualizaciones de la política fiscal. Ya sabes, una pequeña charla sobre la dinámica cambiante de la economía global. Estaba pensando en algo más parecido a esto, lo interrumpió Jax, levantando una bola de cuero inflada de tamaño considerable. ¿Una pelota?, preguntó Whitley, parpadeando confundido. Fútbol, aclaró su padre con una sonrisa que no encajaba del todo con el vínculo paterno-filial. Dejó que el balón botara antes de pisarlo con fuerza. Fútbol de verdad. Whitley miró fijamente el balón en las manos de su padre, sin saber qué pensar. ¿Quieres jugar al fútbol? No le des demasiadas vueltas, Whitley. Es sencillo. Te hará bien. Su sonrisa tenía un tono extraño y travieso, que sugería que probablemente estaba mucho más emocionado de lo que Whitley había anticipado. Horas después, mientras Whitley se arrastraba de vuelta a la cama, exhausto y magullado, la realidad de la situación lo golpeó como un rayo. La lesión en la cabeza de su padre, lo que fuera que le hubiera pasado cuando visitó a ese borracho, era quizás un poco más grave de lo que había previsto. Medio día perdido jugando a ese juego de fútbol por el que su padre había demostrado ser sorprendentemente apasionado. Pasé medio día persiguiendo una pelota de cuero que se estrellaba contra cada jarrón y pieza de porcelana exótica a la vista, tratando de meterla en un objetivo que no era más que sus dos zapatos en extremos opuestos del pasillo. El esfuerzo físico había superado las expectativas de Whitley. Se había movido más en las últimas horas que en toda su vida. Sudaba y jadeaba, con los músculos doloridos en zonas que nunca había usado. De la tarde a la noche, había jugado a un juego que no entendía, esforzándose por seguir el ritmo, mientras intentaba mantener la compostura mientras los sirvientes los observaban y los señalaban como una atracción de circo. Sus mejillas se calentaron al recordarlo. Y luego, después de la derrota más vergonzosa de 38-5, su padre finalmente declaró terminado el partido, sonriendo como un hombre que acaba de encontrar una mina de polvo de Jade Gravity en regeneración infinita en su patio trasero. Fue, sin duda, humillante. Pero, claro, Whitley no iba a dejar que se notara. Era un schne. El baño posterior había sido un alivio, y la cena con su padre había sido encantadora.
A pesar de los moretones, el agotamiento y la humillación, algo se respiraba en el ambiente. Jax había estado mucho más relajado que en meses, y Whitley no pudo evitar notar que su padre parecía disfrutar sinceramente del tiempo que habían pasado juntos. Fue una tarde extraña y frustrante, pero por primera vez en mucho tiempo, Whitley no podía deshacerse de la sensación de que tal vez, solo tal vez, este ridículo ejercicio de unión no fuera un desperdicio después de todo. Su padre había estado mucho más relajado de lo que Whitley lo había visto en meses, y Whitley no pudo evitar notar que Jax parecía disfrutar genuinamente el tiempo que habían pasado juntos. Incluso se rió. De sí mismo, nada menos, por tropezar con sus propios pies. Whitley aún podía oír la risa inesperada de su padre cuando Jax cayó de espaldas tras intentar hacer una especie de voltereta hacia atrás y la pelota rodó sin sufrir daño. Había tomado a Whitley por sorpresa. Había sido una tarde extraña y frustrante, pero por primera vez en mucho tiempo, Whitley no podía deshacerse de la sensación de que tal vez, solo tal vez, este ridículo ejercicio de unión no fuera un desperdicio después de todo. En retrospectiva, era de esperar. Su padre siempre supo convertir los asuntos más inesperados en algo memorable y valioso. Después de todo, su padre era el hombre más grande del mundo que gobernaba el mayor imperio económico de la historia. Whitley se apresuró a descartarlo. Y a pesar de sus moretones, no se opondría a repetirlo, aunque, de ser posible. Esa es una entrada al estilo propa fucking Brexit, muchacho. Nada de esas tonterías de tiki-taka. Dijo su padre con una sonrisa, mostrando demasiado entusiasmo para alguien que estaba de pie sobre el cuerpo caído de su hijo después de haberlo derribado con ambos pies. Whitley se estremeció. No, decidió Whitley, definitivamente preferiría no experimentar otra de esas cosas. Jax había despedido temprano al personal de la tarde. Después de un día así, no necesitaba miradas indiscretas, y mucho menos rumores sobre su supuesto partido de fútbol padre-hijo de parte de aquellos lo suficientemente curiosos como para notarlo. El recuerdo de jugar al fútbol con Whitley le resultaba extraño, pero, extrañamente satisfactorio. Aún así, los retratos del pasillo parecían mirarlo con desdén, como si hubiera mancillado la dignidad familiar. Les devolvió la sonrisa burlona a sus caras pintadas, respondiendo a su silenciosa desaprobación con una sonrisa burlona, y les hizo un gesto obsceno por si acaso. Se abrió paso a través del gran jardín, se giró hacia un lado y vislumbró la morada del ogro a lo lejos. Incluso desde lejos, la parte de la mansión de Willow era demasiado oscura y silenciosa para su gusto. Tan gélida e inhóspita como estaba cuando entró esta mañana. A Jax le dolía la cabeza, y sintió el impulso infantil, pero justificado, de agarrar una piedra y lanzarla contra su ventana solo para obtener una reacción antes de detenerse. Conociéndola, le rompería otra botella en la cabeza. Se quejó en voz baja, luego dejó pasar el pensamiento, respirando hondo para tranquilizarse. En cuanto se le curara la cabeza, sin duda lo haría. Con esa reconfortante respuesta, continuó con su pavoneo. Los pasillos se oscurecieron un poco a medida que avanzaba hacia el ala este, donde el olor a viejo, polvo y metal, era intenso. Era tarde, casi medianoche, si tuviera que calcularlo, y los tenues apliques proyectaban la luz justa para guiarlo. Sintió un hormigueo de fastidio en sus sentidos Jax cuanto más caminaba. Esta ala era pesada, llena de recuerdos que el Jax original solía evitar. El olor a polvo viejo era tenue pero presente, como un eco de años pasados. Este era el dominio de Nicholas Stschnee. Jax no sabía exactamente qué sentía el dueño original de su cuerpo por el anciano. Nicholas parecía tan insoportable como respetable. Había algo en ese viejo que ni siquiera el predecesor de Jack podía odiar del todo. El respeto a regañadientes que sentía por Nicholas era el único sentimiento difícil de borrar por completo. No es que Jax no lo hubiera intentado, claro. Había borrado y pulido todo el sentimiento que pudo, pero una pizca de ese respeto se aferraba como mugre en un rincón olvidado. Ese mismo respeto, por débil que fuera, probablemente fue la razón por la que dejó esta ala como estaba. Podría haberla renovado, derribado cada centímetro polvoriento y convertido en otra exhibición impecable y brillante de su imperio estéril. Pero no la había tocado. Esta ala era una reliquia en sí misma, dejada a pudrirse en honor a la memoria de un anciano, incluso si Jax no sentía ninguna reverencia real. Las paredes exhibían filas de rifles y espadas ceremoniales de Nicholas, cada artículo meticulosamente conservado, una reliquia prístina de un Stschnee desaparecido. Los ecos del Jax anterior le hacían temblar los dedos para tasarlos, venderlos o guardarlos en un almacén, cualquier cosa para librar al lugar de su amenazante presencia, pero también se resistía a la idea.
¡Qué fastidio! Gruñó Jack, frunciendo el ceño ante las señales contradictorias que le enviaba su cuerpo. Con un bufido, apartó esos pensamientos de su mente. Los volvió a mirar y pensó que eran bastante chulos, pero nada más. Podía admitir que había una extraña belleza en la artesanía, a pesar de lo antiguos que eran, pero estaban bien. Eran una decoración decente, supuso. Lo que buscaba se encontraba más adentro, escondido en los bordes de esa ala olvidada, en un espacio enorme y mucho más adecuado a lo que Jack tenía en mente. No pasó mucho tiempo antes de que se parara a cierta distancia de la parte habitada de la mansión frente a una enorme puerta de 2 puertas. Las grandes puertas de acero no se parecían en nada al resto de la vistosa decoración de la mansión. Estos chicos malos parecían sacados directamente de una fábrica, sólidos y precisos. Jack golpeó el escáner con la mano, murmurando un pequeño gracias a quien creyera inteligente simplificar las cosas al máximo. Efectivamente, las puertas se abrieron con un ruido sordo, pesadas y lentas, como si fueran tan viejas como el mismísimo Nicholas. Entró y encendió las luces. Se encendieron una a una, iluminando la cavernosa arena de entrenamiento. El lugar era enorme, lo suficientemente grande como para albergar casi cualquier cosa que quisieras arrojarle. Filas de equipo antiguo cubrían las paredes. Muñecos de entrenamiento cubiertos de polvo, modelos anticuados de caballeros atlasianos y todo tipo de armamento. Algunos parecían no haber visto la luz del día en décadas, simplemente acumulando polvo. Pero el espacio en sí era sólido, limpio y, lo más importante, privado. Perfecto. Era exactamente lo que Jack necesitaba. Nada de jarrones frágiles, ni cortinas de seda, ni ninguna de las basuras de Schne que abarrotaban el resto de la mansión, solo él, el silencio y una habitación llena de cosas para golpear. La sonrisa de Jack se hizo más grande. Se arremangó, hizo crujir los nudillos y se puso a trabajar. Dejó caer su trasero al suelo y se sentó con las piernas cruzadas en el centro del pasillo, con los ojos cerrados y concentrado. Necesitaba poder. No solo riqueza o influencia metafórica. Necesitaba un poder real y abrumador. Desbloquear su aura era una necesidad absoluta, especialmente con la promesa de una apariencia poderosa colgando frente a él. Al principio, consideró contratar a un cazador profesional para que lo guiara en el proceso o lo desbloqueara directamente, pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de lo ridículo que era. Por lo que entendía, que alguien más desbloqueara tu aura era como darles un vistazo a lo que era. Infundirían un poco de su propia aura en tu cuerpo, lo suficiente para que tu alma reaccionara y eliminara los obstáculos que la frenaban. O eso creía él. Aunque podría haberse equivocado. La serie nunca explicó exactamente qué era aura, aparte de que era la manifestación del alma. Y, sinceramente, eso le bastó para decir, al diablo con eso. De ninguna manera iba a dejar que nadie se metiera con su alma, no cuando aún estaba recién unida a este cuerpo nuevo y desconocido. No quería que nadie lo hurgara, que le hiciera preguntas sobre su verdadera naturaleza. Lo último que necesitaba era que alguien pensara que era un bicho raro. Por otra parte, no estaba completamente seguro de no serlo, pero más que nada, tanto Jax como Jack odiaban la idea de depender de alguien para algo tan crucial. No cuando no había una sola persona en quien confiara lo suficiente como para no fastidiarlo. Así que fue autosuficiencia. Claro, conseguir que alguien despertara tu aura era lo habitual. Pero eso no lo convertía en la única forma. Muchos cazadores lo habían logrado por su cuenta, de alguna manera. Al parecer, con la concentración y la presión adecuadas, una persona podía obligar a su alma a actuar. Diablos. ¿Qué cara tiene? Ram. Irán. Iren, Ren. Ese despertó su aura y su semblanza de niño, sin entrenamiento formal, si es que su ya de por sí mala memoria no se había vuelto aún peor desde que Willow lo golpeó. Jax realmente no estaba dispuesto a ser superado por un maldito mocoso, de entre todas las personas. Jax respiró hondo, obligándose a relajarse lo máximo posible, e intentó sentir su alma. No fue difícil encontrarla. Su alma no era como las demás. Era una anomalía que sobresalía como un pulgar dolorido en su cuerpo, una contradicción flagrante que no podía ignorar. Él lo entendió. Y tiró. No quería moverse. En retrospectiva, Jax debería haber captado la indirecta de que algo andaba mal con su enfoque. Este no era el proceso suave y meditativo que había imaginado. Pero claro, él no era precisamente de los que siguen las reglas. Ese fue su primer error. Sácalo, murmuró en voz baja, apretando los dientes, intentando tirar de él otra vez. Ese fue su segundo error. Para el resto de Remnant, el despertar del aura se suponía una experiencia emocionante.
algo de lo que la gente hablaba con reverencia. Decían que era un proceso relajante, casi espiritual, un alma que florecía en la iluminación, guiada por sentimientos de alegría y serenidad. Revivir los momentos de mayor euforía y dejar que te guíe mientras te liberas de todo lo que te agobia, decían. Los tutores expertos de las escuelas de combate siempre hablaban de ello, como si fuera la única manera. Jax no lo sabía. Diablos. Ni siquiera le importaba saberlo. Porque Jax no era un estudiante joven y entusiasta de una academia prestigiosa. No, Jax ya había muerto, y Jack, desde luego, no era de este mundo. Así que, cuando llegó el momento de despertar su aura, hizo todo lo contrario de lo que le recomendaban. Él no estaba tratando de encontrar su paz. Estaba tratando de abrirse camino a través del dolor. Y fue entonces cuando lo sintió. La resistencia. Su alma casi se resistía a sus intentos. Era como luchar contra una pared, pero a Jax nunca le gustaba ceder ante un desafío. No, en todo caso, eso solo lo hacía aferrarse más. Concéntrate en el dolor y el estrés, se ordenó. Su alma no se rendía fácilmente, pero eso solo lo fortalecía. Cavó hondo, sacando a la superficie toda la rabia y el estrés que mantenía enterrados. La ira estaba ahí, densa y pesada, una compañera constante. La zorra de su madre siempre le decía que era un imbécil furioso. Pero ahora, era más que solo su propia furia. Era la rabia combinada de dos vidas. El resentimiento, el autodesprecio, el odio hacia todo, incluido hacia sí mismo. Su corazón se aceleró. Sintió la presión creciendo, su peso aplastándolo. Podía sentirlo, cada fibra de su ser temblaba. Sentía un hormigueo en la piel, la sangre le ardía, y algo en su pecho se retorcía dolorosamente con la oleada de energía. Sintió sabor a metal en la boca. No estaba limpio. No era pacífico. Pero estaba funcionando. Un brillo, como un fino velo de energía, flotaba bajo su piel, desesperado por liberarse. Podía sentirlo, ansioso por desgarrarlo, por abrirse paso. Concentración. Empuja. Apretó los dientes y tiró de nuevo. Y Dios, dolió mucho. Su cuerpo gritó mientras su alma era arrastrada hacia afuera, desgarrando involuntariamente las capas de su carne, y entonces, así como así, las compuertas se abrieron. El destino favorece al tonto afortunado. En un extraño golpe de suerte, antes de poder suicidarse, desbloqueó algo retorcido, algo erróneo. Una versión corrupta de Aura, contaminada por el dolor al que se había aferrado durante tanto tiempo. El arrepentimiento, las maldiciones, todo lo que lo había enconado durante 2 vidas se fusionó. No era solo Aura, era algo completamente distinto. Su energía negativa, toda esa rabia, arrepentimiento y odio acumulados, inundaron el espacio a su alrededor, chocando contra su aura y filtrándose en cada centímetro de su carne que se estrelló contra la bendición maldita dejada por su benefactor. Su aura maldita no se manifestó. Explotó. Una energía oscura e incontrolable brotó de él. No era el poder refinado y suave de un cazador. No, era la energía cruda, indómita y violenta de un tipo diferente de cazador. Resplandeció a su alrededor, abrasando las paredes y crepitando como una tormenta. Desordenado. Feo. Impredecible. Pero era suyo. La energía latía a su alrededor, salvaje y apenas contenida, arremolinándose como un ser vivo. Jack sonrió, con el dolor aún presente en su pecho mientras inhalaba el poder que acababa de liberar. No estaba limpio. No era el tipo de poder que nadie le habría aconsejado despertar. Pero era real. Y ahora lo tenía. Una sonrisa se extendió por su rostro cuando, al instante siguiente, su semblanza emergió. Anunciado por los aullidos de 2 lobos enormes, el primer chamán de Remnant había cobrado vida.